nunca deja de ser. Y hemos estudiado casi todas las características menos una, que siempre dejo para el final, que se llama el amor todo lo cree, que esa es la que vamos a estar estudiando el día de hoy. Esa que dice que el amor todo lo cree. Vamos a comenzar en oración, pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para exponer su palabra. Amén. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos infinitamente por este tiempo que nos regalas. Pedimos que nos ayudes a que tu nombre sea exaltado, glorificado, a que podamos en verdad, Señor, darte el honor y la gloria que tú mereces. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más tu palabra, pidiendo que sea de bendición y que tengamos una muy buena clase que te glorifique y te exalte en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, cuando yo digo que, si yo le digo a ustedes, hay que creer todo, ¿ustedes qué dicen? ¿Por qué hacen? ¿Pero por qué hacen? Porque no creemos todo. ¿Qué más? Porque no hay que creer cualquier cosa, uno no debe tragar entero. ¿Cierto? Esa es la frase. ¿Cierto? Dice, sí, así es, punto. Ya, pero increíblemente la Biblia dice que el amor todo lo cree. ¿Qué quiere decir eso? Opción A, que si estoy enamorado tengo que creerme todo lo que me dicen. Todo. Estoy bien llevado, no, lo que ella diga, así es, ya. Opción B, que yo tengo que creerle simple y llanamente porque pues ella jamás miente. ¿Sí? No. O tal vez la opción C. El amor que esa persona me brinda es puro y sincero, cariño verdadero. Y entonces pues tengo que creerle todo. ¿Sí? No les caso, ustedes todavía hacen así como los perritos de los taxis. No. Y por eso es tan complicado este amor, el amor que todo lo cree. Ahora, el asunto es que ese amor existe, el asunto es que ese amor es real y es bíblico. Solo que hay que entenderlo en el contexto y basado en lo que realmente la Biblia dice que es y que debe ser ese amor. Ahora, normalmente cuando estamos hablando del amor que todo lo cree, dígame usted, para creer en una persona, ¿qué es lo que usted esperaría? ¿Qué espera o sea, cómo hace usted para creer en una persona? Esa persona, ¿qué le tiene que demostrar a usted? Honestidad. ¿Qué más? Confianza, respeto, confianza, lealtad. ¿Nada? Tiene que amar a todas las personas como Cristo nos amó a todos, porque nosotros no somos ni leales ni respetuosos, nos falta mucho. Entonces nada, según la hermana Hay que nada. amar a todas las personas como Cristo nos amó a nosotros. O sea, si nadie me muestra nada, aún así yo tengo que amarlo. ¿Es lo que se está diciendo? ¿Suena bíblico? No, pues ella está diciendo eso. Yo respeto las opiniones de todos. ¿Pero qué? Uno puede saber eso, pero eso no es tan real. En la vida real, ¿qué hace uno? ¿Ustedes desconfían de la gente? ¿Ustedes desconfían de la gente? ¿Son todos rayados con las personas? Usted se les mete la persona en la cabeza y dice, ¿sí? ¿Son de ese tipo? Ok, interesante. Entonces hay que poner atención a esta clase. Harta, pero harta atención. Cuando estamos hablando de las manifestaciones del amor, esta es de las más increíbles y de las más fuertes. Es un asunto que Dios quiere que nosotros tengamos muy claro y que tengamos la verdad muy en cuenta. Entonces, para ver eso en acción, por decirlo de alguna manera, quisiera que fuéramos a un pasaje bíblico. Ya les digo. Espera que se me perdió. Vamos al texto del hijo pródigo. ¿Eso se llama? Ustedes se lo saben de memoria, ¿no? ¿Dónde queda el hijo pródigo? ¿Lucas qué? A ver, ¿dónde está el hijo pródigo? ¿La una?
El hijo pródigo 2. Están muy demorados. Lucas, la historia del hijo pródigo. ¿No? ¿No dieron? Increíble. ¿Dónde queda? La historia del hijo pródigo, ¿dónde está? No, grave, me tocó buscarla a mí. Ya vi que ustedes no. Lucas 15:11. Lucas 15:11. 15:11. Ya ahí es donde va. Ay, sí, ahí estaba, sí, Toneda. Ay, sí, esa era, Lucas 15:11. Muy bien. Cuando vamos a esa historia es muy interesante y nos va a servir para entender este amor del cual estamos hablando. Entonces, estamos en Lucas 15:11. Que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó del cuello sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido, vestirle, ponle un anillo en la mano y calzado en sus pies. Y dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y hasta ahí la historia. Después viene el hijo mayor y se enoja mucho. Y wow. Pero esta historia voy a contarla de otra manera, ¿ok? De otra forma. El padre es un hombre rico, para decirlo así, y tiene un hijo todo voluntarioso. Y el muchacho, todo inmaduro, le dice a su papá: deme la herencia, pero la quiero es ya. Y el papá se la entrega. Y el muchacho se muda a Las Vegas, a la ciudad del pecado, del juego. Y el chino se va para Las Vegas y despilfarra todo el dinero en máquinas, en mujeres, en alcohol, y ahora está en la ruina. Pero como es demasiado orgulloso para regresar a la casa, entonces consigue un trabajo limpiando establos en el hipódromo, porque allá hay caballos de carreras. Y de pronto él se da cuenta que está probando el alimento de los caballos, porque tiene hambre y nadie le da de comer, literalmente. Y entonces se da cuenta de que ya es suficiente, que es hora de regresar a la casa, que al jardinero de la casa de él le va mejor. Y entonces él emprende el viaje de regreso. Y cuando va de viaje de regreso, él va ensayando el discurso: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Sin embargo, el papá veía las cosas de otra manera. La Biblia dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. El papá se paraba en la puerta de su casa, de allá de la finca, a esperar si el muchacho aparecía por el camino, siempre alzando su cuello, esperando ver aparecer al muchacho. Y un día, después de muchos días, el muchacho apareció. Y el padre lo vio la figura que le resultaba familiar, dijo: es él. Y la Biblia dice que lo que sintió el padre, dice, tuvo compasión, y dice que el papá corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nosotros no esperamos una respuesta así, ¿no? Yo espero a alguien que tenga como los brazos cruzados, que hace así como hacen ustedes cuando se enojan, así que ponen todo con el frente arrugada y con los puños así. Y obviamente esperamos una persona pues que por mucho le dé un apretón de manos al muchacho, pero que seguro le dé una reprimenda. Y que le diga cosas y que le diga: ¿pero qué le pasa a usted? Ay, pero no, el papá no hace nada de eso. En lugar de eso, el papá le da regalos. Saca el mejor vestido,
Lo viste, dice que lo pone, le da joyas, anillos en su mano, calzado en sus pies. Fuera eso traes que un ternero y hace una fiesta. Una lechona, imagínense allá en pleno para celebrar el regreso del muchacho. Comamos y regocijémonos. Vestidos, ropa nueva, ternero, todo. Y antes de que el muchacho diga medio cualquier cosa, ahora está vestido tremendamente para una fiesta. Tremendo eso, ¿no? Ahora, pregunta. ¿Usted habría hecho lo mismo? ¿Usted le hubiera hecho una fiesta a alguien que hace eso? Y hay una hermana que dice, fue tal. Pero cuidado, antes de juzgar, usted recuerde que en esa historia el hijo pródigo es usted. Nosotros, los que estábamos alejados del Padre, que desfilfarramos nuestra vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por la pura misericordia de Dios, el Padre nos recibió, nos llamó, nos atrajo hacia Él, nos llamó y se regocijó. Hay gozo en el cielo, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hizo una fiesta cuando nosotros llegamos a Él. Hizo exactamente lo mismo. Y aunque muchas veces no hemos promovido su causa, aunque muchas veces o algunas veces hemos mentido, aunque no hemos usado los dones que nos ha dado para su provecho, aunque algunas veces hemos sentido ganas de irnos otra vez a Las Vegas, aunque algunas veces hemos hecho cosas para que Dios realmente se enoje con nosotros, todavía estamos aquí. Tenemos una Biblia, podemos orar, tengo dinero para sobrevivir, no me ha quitado mis habilidades. Increíble. ¿Cómo puede Dios hacer semejante cosa? Y es por una simple razón. Él sigue creyendo en nosotros. Y aunque todo el mundo pueda decir que no quiere saber nada de nosotros y que no somos de fiar y que no somos de confianza, Dios dice, yo sí creo en ustedes. Dios cree en ti. ¡Wow! De eso se trata. Dios cree en ti. Y eso me conlleva a contarles otra historia que tiene que ver casi con lo mismo, para después cerrarla con esta misma historia. Esta es la historia de dos hombres que he contado algunas veces, la historia de Arthur Bressi y el señor Skinner. Arthur Bressi y Skinner eran amigos desde pequeños. Crecieron juntos en el mismo lugar, jugaban juntos, iban al mismo colegio, eran inseparables. Cuando uno de los dos se unió al ejército, el otro dijo, yo también. Y los dos zarparon al mismo buque, se fueron a Filipinas. Allí, en la Segunda Guerra Mundial, los separaron. Y Skinner quedó en un lugar que se llamaba Batán, que fue tomado por los japoneses en 1942. A Arthur Bressi lo capturaron más tarde. Los dos entonces quedaron presos lejos. La prisión quedaba a unos cuantos kilómetros una de la otra de donde estaban. Arthur se enteró del paradero de su amigo. Le dijeron, su amigo Skinner está preso en la otra prisión que queda a varios kilómetros, pero se está muriendo. Entonces Arthur, pensando, esto es una historia de la vida real, se ofreció para un trabajo voluntario. En ese tiempo los mandaban a construir y a limpiar las carreteras y él dijo, yo me ofrezco porque sabía que iban a pasar un día por el frente a esa prisión. Y se ofreció y lo recibieron. Con la esperanza de que su compañía pasara por el otro campamento donde estaba preso. Y un día sucedió. Cuando estaba allí, él pidió y le dijo al capitán que le regalara 5 minutos para buscar y hablar con su amigo. Y para eso le dijeron, listo, vaya, pero su amigo está en el pabellón de los enfermos. Ese lugar estaba dividido en 2 secciones, una para los enfermos con probabilidades de recuperarse y otra para los que no tenían esperanza de vida, los que se iban a morir. Se llamaba el pabellón 0. Y en el pabellón 0 es donde estaba Arthur. Y allí fue donde Skinner encontró a Arthur.
Gritó su nombre y salió del pabellón. Él narra la historia en su libro, porque ese es un testimonio de un libro. Estaba parado junto a la alambrada del campo de prisioneros de Luxon en Japón y vi a mi amigo de la infancia cubierto de suciedad, cargando el dolor de muchas enfermedades, arrastrarse hacia mí. Estaba muerto, lo único que le quedaba con vida era su espíritu inquieto. Quise mirar para otro lado, pero no pude, sus ojos azules y tristes se quedaron fijos y no me dejaban irme. Tenía malaria, disenteria, pelagra, escorbuto. Era un dormitorio de enfermedades tropicales. No podía comer, no podía beber y estaba casi muerto. Arthur no sabía qué decirle al ver a su amigo así, y se le estaban acabando los 5 minutos. Entonces Arthur comenzó a desatarse el nudo del pañuelo que llevaba en el cuello. En ese nudo él había ocultado un anillo, el anillo que daban cuando se graduaban de bachillerato. Y corriendo el riesgo de ser castigado lo había tenido oculto durante mucho tiempo. Y como sabía que su amigo estaba enfermo, había determinado que como fuera se lo iba a entregar para que él tratara de cambiarlo por medicinas. Y cuando lo vio supo que tenía que ser ahora, en ese momento. Y mientras se despedía cogió el anillo con disimulo y se lo pasó. Y le dijo, haga algo con él, trate. Skinner dijo que no, pero Arthur le dijo, sí, hágalo. Y se dio la vuelta y se marchó sin saber si volvería a ver a su amigo. Ahora, ¿qué tipo de amor es ese? Normalmente cuando uno da algo, uno le regala cosas a los sanos. Una cosa es compartir con el fuerte. Una cosa es compartir con el que está bien, pero darle al débil lo que tienes. Darle lo más valioso al moribundo. Eso es otra cosa, totalmente distinta. Pero ese anillo significaba que él le estaba diciendo a su amigo, creo en ti. No desesperes, no te rindas. Y Pablo incluye esa declaración acá, el amor todo lo cree. Hoy estamos llenos de gente que también está en la misma situación de Skinner. Tal vez su hijo tiene problemas muy fuertes y usted ya no sabe qué hacer. Tal vez el marido o la esposa luchan con la depresión o tienen un problema porque están sin trabajo o tienen casos muy duros y dolorosos donde parece que no hay salida, como que todo está muy mal y no hay cómo hacer. O tal vez se les diagnosticaron cáncer alguno, o tal vez sufren de la burla de la gente. Y entonces las personas necesitan apoyo, necesita alguien que crea en ellos. Lo que está diciendo este texto es que hay algo que el cristiano tiene. La Biblia dice el amor nunca deja de ser como lo vimos y dijimos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. La Biblia dice que nosotros podemos darle esperanzas a los demás por medio de palabras o de obras. Podemos hacer cosas importantes y más cuando estamos en un matrimonio. Podemos dar al otro. Pero la vaina es si entendemos que el otro probablemente no nos devuelva nada, porque de eso se trata, de poder dar entendiendo claramente que el otro lo más probable es que no nos devuelva y que no hay ninguna intención de pedir algo a cambio. Nada. No quiero pedirlo. ¿Quieren saber qué le pasó a Arthur y Skinner? Eso será en el próximo capítulo. No. Me matan ustedes acá si no cuento que terminó la historia. Arthur lo hizo. Tomó el anillo. Ahora Skinner tomó el anillo y lo enterró en el suelo del pabellón. Él no podía tener nada de lujo y lo enterró. Y dice que al día siguiente se decidió a correr el mayor riesgo de su vida. Empezó a pensar, ¿a quién le digo? ¿A cuál de los soldados que me cuida le digo que me dé el anillo por algo? Y entonces dice que empezó a mirar las caras y a mirar y encontró a uno que le pareció por cara como el más suavecito. Y fue donde el oficial y le hizo así, con la mano y le mostró el anillo. Y el oficial le dijo, ¿es valioso? Y es que le dije, es muy valioso. Y el soldado cogió, le dio risa, cogió el anillo, se lo metió al bolsillo y hasta la vista.
Se marchó y lo dejó, no le dijo nada. Pasaron más de 5 días, 6 días y este hombre dijo. Dice que al día siguiente pasó el soldado y le tiró un paquete a los pies. Eran tabletas de un compuesto de sulfato. Al día siguiente regresó con un remedio para combatir el escorbuto. Después le llegaron unos pantalones y una lata de carne. Y en 3 semanas, Skinner estaba en pie. Y en menos de 3 meses lo llevaron del pabellón de los enfermos, del pabellón 0, donde no salía nadie, al pabellón de los otros, que sí se tenían esperanza. Fue capaz de trabajar, pero fue el único que salió de ese pabellón 0 con vida. Y todo porque su amigo le dio un anillo, porque creyó en él. Porque pensó que no valía la pena dar lo más valioso a alguien que no le puede devolver nada. ¡Wow! Pero obvio, usted lo lleva a la vida real y dice, pero ¿y cómo yo voy a creer en alguien, por ejemplo, que me ha traicionado o alguien que me ha engañado? ¿Acaso el amor ignora todas las cosas? No. Ese pasaje no es un llamado a la ingenuidad ni a la ceguera, sino un llamado a darle a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso sí es lo que pide el texto. Es un llamado a darle a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso es algo increíble, o sea, la verdad este texto tiene una connotación muy especial y muy bonita en cómo se conecta con lo que estamos viendo, que el amor todo lo cree. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? La acabamos de contar, o sea, ¿se acuerdan de esa historia? Claro. Cuando vamos a Lucas capítulo 15, versículo número 22. Sacad el mejor vestido y vestidle. Dice que el papá hace una fiesta y que le pone un vestido nuevo. Pero miren lo que dice ahí. Y poned un anillo en su mano. Y el papá le pone un anillo al hijo pródigo. Que eso es una cosa impresionante. La verdad es una cosa impresionante en esa época. En la época de Cristo los anillos eran algo más que regalos. Eran símbolos de soberanía delegada. El portador del anillo podía hablar en el nombre del que se lo daba. El portador del anillo podía imprimir un sello en cera blanda para validar cualquier transacción. El que tenía el anillo podía hacer negocios en nombre del que se lo había dado. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? ¿Le hubiera dado al hijo pródigo que fuera el representante de sus asuntos? Probablemente no. ¿Usted le hubiera dado una tarjeta de crédito a ese muchacho? ¿Le hubiera dado un anillo? Pero recuerde, siempre antes de que empiece a juzgar, acuérdese que en esa historia yo soy el hijo pródigo, somos el hijo pródigo. Pero lo increíble es que a pesar de eso, para que quede bien claro, cuando llegamos a la casa de Dios, es como si Dios nos hubiera dado un anillo. Nos dio autoridad para hacer negocios en su nombre. Cuando yo digo la verdad, soy su embajador. Por eso la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Cuando manejo el dinero, el Señor me dice que soy su administrador, su mayordomo. Cuando perdono, soy su sacerdote. Cuando oro, Él nos escucha como un padre escucha a un hijo. Y puedo decir claramente, es como si Dios, gracias, men, nos hubiera puesto un anillo. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que Dios ha tenido motivos para quitárnoslo. Todos. Muchos. Montones de maneras, en formas de pensar, de hablar o de actuar que hemos tenido. Dios podría haber dicho, ay, devuélvamelo, se nota que usted sí. Ush. Pero lo único más asombroso de que nos haya dado a nosotros eso es que no nos los ha quitado. Cuando nosotros promovimos nuestras causas personales y nos olvidamos de Él, cuando mentimos, cuando tomamos las cosas que son de Él, sus dones, sus talentos y no las usamos para su provecho, o cuando nos hemos devuelto a Mundo Aventura. Él podría habernos quitado la autoridad, el anillo, pero no lo hizo. Todavía tenemos una Biblia, todavía podemos orar, nos da la provisión cada día.
Parece que Dios quiere que sigamos llevándolo, siendo sus embajadores. No se ha rendido con nosotros. No nos ha dado la espalda. No se ha marchado. Podría haberlo hecho, otros lo han hecho, ¿no? En la vida real. Pero Dios cree en ti. Y la pregunta es si nosotros podemos creer en alguien. Cuando dice la Biblia que el amor todo lo cree, habla de volver a creer en las personas. Habla que tengo que creer en dar oportunidades, porque yo las tengo todas. Porque Dios todos los días me da una. Y qué fuerte es eso. Porque hay personas que ya cerraron su corazón y que dijeron, no, ya no quiero creer en este matrimonio, ya no quiero creer en nada de esto. Pero no es lo que muestra la Biblia. Por eso el texto dice, el amor todo lo cree, todo. Y significa a pesar de todas las cosas. Dios sigue diciendo, yo creo, yo confío. Y el Señor dice, así como yo lo hago, hágalo usted. Wow. Están como callados, ¿están bien? Los veo un poquito achantados. Dime. Hay una cosa que, con lo que se nos recordando esta mañana, pues eso es un término ingenuo y creo que es sensato porque si uno confiara en la persona por lo que ella puede, está siendo un ingenuo, porque no se puede confiar a sí mismo. Pero se nos está recordando esta mañana que el amor del que estamos hablando es el amor de Dios. ¿Y a quién está detrás de esto? A manera de ejemplo, no sé si de los presentes alguno en un determinado momento de la vida le ha suplicado al Señor que le perdone. Después de haber cometido un pecado una y mil veces y uno ya cansado de ofender tanto, y le dice, Señor, yo te suplico que me perdones y te prometo que no me vuelvo a dejar llevar por la ira. Y a la cuadra después le está pitando con la misma ira al carro que lo cerró. Y entonces me pongo a pensar con lo que usted nos dice hoy sobre el hecho de que es que lo que nos ayuda a nosotros para que podamos creer en el otro es lo que Dios es capaz de hacer con la Biblia. Lo que Dios es capaz de lograr. Es que nosotros somos conscientes que la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero no solo habla de cantidad, habla de poder. Los presentes, en tanto cristianos, tenemos que reconocer una cosa. Mayor que mi pecado fue la gracia de Dios. Él me supo ganar. Y me supo ganar en medio de paciencia, de perseverar y perseverar. Muy pocos aquí podrán decir que la primera vez que le predicaron el Evangelio creyó de una, con todo respeto lo planteo. Llega un punto en el que el amor de Dios solo sabe para dónde va, porque Él está cumpliendo su palabra. Yo le puedo pedir al Señor que me perdone y decirle, nunca más te voy a fallar. El Señor lo que va a tener en cuenta es que le pedí perdón, de que no le voy a volver a fallar, porque Él sabe que voy a volver a hacer, porque soy un pecador. Y el amor de Él se mantiene, ¿por qué? Porque Él sabe lo que está haciendo. Porque tiene Dios esperanza, porque sabe lo que está haciendo, porque Dios ve los frutos, Dios no solo ve la matica que se marchita cuando uno peca. Entonces, su merced nos pone a pensar aquí un poco en el hecho de invertir amor en alguien en quien más nadie pondría un peso, el moribundo. Por eso estamos hablando del Dios de vida. Amén. Y así es. Y a veces las parejas han llegado a verse así. Como alguien, miran a la persona que tienen al lado como alguien que no vale la pena. Porque no vale la pena hacer nada más. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y a menos que la persona muera, causas naturales, ¿no? Hago la aclaración. No que parezca un accidente. Causas naturales, no que parezca un accidente, sí, porque casos se han dado. Entonces, a menos que no sea por eso, o que realmente la otra persona se vaya. La Biblia dice que el amor debe trabajar, debe creer. El día que Arthur le dio a Skinner el anillo, le dio más que eso. O sea, le dijo, eres valioso para mí, vale la pena salvar tu vida, vale la pena que vivas. Y eso es importante, así dice Dios. Dios dice, vale la pena que estés, por eso estamos aún aquí. Y pues es increíble que a pesar de todo como somos, yo me asombro de que estemos acá. Y nosotros podemos hacer con otros lo que Arthur hizo por Skinner, porque Dios lo ha hecho con nosotros. Y la pregunta que tenemos que contestarnos hoy son dos cosas. ¿Qué necesito para confiar?
para creer en la otra persona desde la perspectiva de Dios, no la humana. Desde la perspectiva humana, una cámara de vigilancia a las 24 horas, monitoreada por GPS, pero desde la perspectiva humana. Pero dígame, desde la perspectiva de Dios, ¿qué necesitamos para creer? Cuénteme. Creer en Dios, el amor. Aquí está que hablar. A ver, ¿cómo dijeron? O sea, si confiamos primero, o sea, confiamos en que el Señor es el que está ahí en medio de esa situación entre las personas que ahorita estaba pensando. ¿Hasta dónde va la creer y la prudencia? Si yo le suelto la tarjeta de crédito a mi hijo que ha dado muestras de que siempre, cuando le confío un dinero, siempre lo despilfarra. Correcto. ¿Dónde va mi prudencia de ponerse a soltar? Correcto. Entonces, Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Pero Dios no está diciendo que seamos incautos o tontos en esa clase de cosas. Pero cuidado con llevarlo al otro extremo. Dice, es que yo no dejo pasar media. Tampoco está diciendo que ustedes sean todos cuadriculados y legalistas. Están diciendo que aquí, ¿qué fue lo que provocó que el papá hiciera todo lo que hizo? El hijo regresó. ¿Y el hijo regresó? ¿Cómo regresó? Arrepentido. Y es más, vino ensayando. He pecado contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y esa fue la condición. Y el papá lo vio y no le pidió más. Él dijo, listo, tu arrepentimiento es suficiente. Y fue lo que necesitó para poderle dar una nueva oportunidad. Y se la dio. Y se la dio enterita. Ahora, la hermana pone un ejemplo. ¿Qué pasa si mi hijo se fue para Mundo Aventura y se gastó la plata? ¿Lo pongo otra vez sobre mis cosas? Después de que se arrepienta y pase un proceso de arrepentimiento, claro, hazlo. Antes no. Porque la Biblia no nos llama a ser cerrados en eso tampoco. Y esa sería la explicación para eso, ¿ok? Después del arrepentimiento, no antes de eso. Y sin arrepentimiento, no hay. Y el de él fue genuino. El chino tuvo que ir hasta el fondo para tocar el fondo y decir, listo, ahora lo hago. Ahora, quiero que piensen en una cosa para entender cómo funciona eso. Digamos que usted quiere animar a sus hijos y quiere hacerles sentir que usted los quiere y que los ama. ¿Y qué usted hace para ellos en la vida real? ¿Qué hace? Digamos que tengan 8 años o 9 años. ¿Usted qué hace para que ese muchacho, wow, para que él se dé cuenta que usted cree en él, en su hijo? ¿Usted qué hace? Le confío cosas. ¿Qué más? Le voy soltando la hermana dice que le va sentando algo así. No sé qué es eso, pero ella le va soltando eso. Ella le va soltando esa vaina así. No sé qué es, pero bueno, es una cosa así. La cuerda. Le va soltando el asunto. ¿Qué más? Elodia, ¿tú estás aquí? Wow. Corregirlo desde niño. Muy bien, corregirlo desde niño. Muy bien, ¿qué más? Cuidarlo. ¿Qué más? Le doy responsabilidades. ¿Qué más? Y para animarlo más, ¿qué hago? Cuando él tiene que enfrentar cosas. ¿Usted dónde está? Con él. Ahí apoyándolo. Así es como gana todas esas cosas, ¿cierto? Como haciendo acto de presencia para entenderlo. Otra cosa que usted podría hacer también para con sus hijos y que se aplica después a lo que estamos diciendo es escuchar. Y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escucharlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal cosa? Nuestra tendencia, tristemente, es hablar mucho y escuchar poco. Pero la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Es al revés. ¿Qué debería ser? Ese es el asunto de eso. Y a veces podemos ayudar mucho solo escuchando y hablando sabiamente de parte de Dios. Todo esto para decir que cuando se aplica en las parejas son perfectas, no. Va a haber conflictos, va a haber cosas, pero el punto es, si Dios está presente, siempre podemos arreglar, siempre podemos avanzar. ¿Pero qué se necesita? Un corazón dispuesto, arrepentido y otra persona que crea, porque es lo que hace Dios con nosotros todo el tiempo Dios lo hace con nosotros.
¿Quieren saber cómo terminó la historia de Arthur y Skinner? La próxima semana. Tengo el final de la historia, dime. Pastor, constantemente nosotros nos relacionamos con muchas personas Sí. y siempre tenemos una controversia porque yo me congrego en tal parte y usted no tiene la razón. O sea, uno siempre cree tener la razón. Ajá. Y es parte del amor brindarle a las personas esa confianza de escucharles, así no tengan la razón. Porque Ajá. es que como yo lo puedo llevar al otro a los pies de Cristo, como dice el pastor ahorita, escuchando, bien sea un hijo, bien sea un amigo, un compañero de trabajo, o quien sea. Porque constantemente no brindamos ese amor, porque entramos en un conflicto, porque mi ego y yo creo que tengo la razón. Ujú. Y eso es falta de amor para con el otro. Ok. Entonces, como el pastor nos enseñaba esta mañana en la prédica, preparémonos para poder brindar lo que necesitamos brindar al otro. Ok. Ok. Y por eso, muy importante que en esta práctica de las 14 características del amor entendamos que Dios nos pide que hacer algo que Él ya hizo y hace con nosotros todo el tiempo. Es lo que está pidiendo. No está pidiendo nada raro. ¿Sí se puede hacer? ¿Humanamente podemos? No. Por eso necesitamos estar en Cristo y con Cristo pidiéndole al Señor la ayuda, podemos empezar a desarrollar todos estos hábitos amorosos, por decirlo de alguna manera, para poder glorificarle en la manera que Dios pide. Ahora, ¿terminó la historia? Sí, ¿qué terminó? ¿Qué se murieron o qué? ¿Cómo hizo Arthur? ¿Qué pasó con Skinner? Después de varios años en prisión, fueron liberados. Regresaron a sus casas que vivían cerca, relativamente a una cuadra uno del otro. Y un día después de su llegada, Skinner fue a visitar a su amigo. Le llevaba un regalo. Estaba en una caja pequeña. Arthur supo inmediatamente lo que era. Era una copia exacta del anillo que le había dado cuando estuvo allá. Le dijo, no lo pierdas. Costó mucho. Y el deseo de Dios es que nosotros hagamos lo mismo. El deseo de nosotros es que nosotros demos alimento al que necesita, que no dejemos de alentar a los que están desanimados, que no debemos de afirmar a los que están abatidos, que ayudemos y, como dice la Biblia, dar palabras que edifiquen. Es la misma forma en que Dios ha hecho con nosotros y no está pidiendo nada diferente. El Señor dice, por favor, repita lo que hago con ustedes desde su vida matrimonial en adelante, porque esto aplica para absolutamente todas las personas. Para todas, no solamente para algunas, sino para todas. Ya hay un ejercicio. Vamos a hacerlo acá para comenzar, un ejercicio que se sugiere para trabajar y aprender cómo a responder a todo esto que hemos hablado. Díganme, vamos a hacer por lo menos 10 cosas que ustedes hayan dicho, ahí he recibido el amor de Dios. Diez cosas que timbra. 10 cosas en las cuales nosotros podemos dar testimonio, he recibido de su amor. En que Dios nos ha mostrado su amor a lo largo de todos estos años. Dígame en 10 cosas en que usted dice, Dios me ha mostrado su amor así. Dígame una. La paciencia. Con la paciencia, uy, claro, seguro contigo ha sido eso. Número 1. Número 2. Su perdón, su misericordia. La vida de hoy. La provisión, la fidelidad de Dios, la paz, el gozo. ¿Qué más? La salud que tengo. Que Dios me ha demostrado su amor. ¿Cómo más me ha demostrado su amor? La salvación, el regalo de la salvación. ¿Qué más? Provisión. Su protección, su guianza. Me ha guiado por donde tengo que caminar muchas veces. ¿Cómo más? Su palabra para momentos complicados, su consuelo cuando nos hemos sentido mal, su regalo como la iglesia para tener comunión, su perseverancia a pesar de cómo somos sigue ahí firme. ¿Cómo? La gente que pone a nuestro alrededor, la salvación en Cristo Jesús. El amor que es tan incondicional. Sobre todo eso, su amor incondicional, que todos los días a pesar de todo sigue dándonos amor. Que no nos paga conforme merecemos.
que no nos paga conforme merecemos y lo hace todos los días. Entonces la tarea es esta para terminar, porque el hermano le dio por timbrar a esta hora. En su devocional, de esos 3 que usted hace al día, en uno de ellos, ¿no? Pensé, dele gracias a Dios por las muchas formas en que le ha mostrado amor a lo largo de estos años. Primero haga la lista, diga, Señor, gracias por esto, gracias por esto, por esto. Sea súper específico. Señor, gracias porque me mostraste tu amor haciendo esto. Pero después de que termine, pídale a Dios que le muestre en oración cuál es la mejor forma de transmitir su amor a otros. Dígale, Señor, enséñame, yo quiero saber cuál es la mejor manera que yo puedo transmitir el amor a otros. No se pare de ahí hasta que se lo diga. Porque el Señor va a poner ideas a través del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, de cómo vamos a hacerlo. Pero esa es la forma de llevar a la práctica las cosas que hemos aprendido sobre el amor bíblico. Y obviamente con quien primero lo tiene que practicar es con su esposo o con su esposa. Señora. Una pregunta, cuando uno practica el amor bíblico, Sí. he sabido que Sí. personas esposos que son cristianos, esposos que son creyentes. Una mujer practica el amor cristiano, Sí. pero ellos a veces son abusivos con el trato de sus esposas siendo cristianos. Sí. ¿Qué hacemos con esos sinvergüenzas? Estás diciendo tú. Básicamente esa es tu pregunta. Ok, ya entendí. ¿Y qué pasa si se aprovechan de mi nobleza? Dice la hermana. Básicamente. ¿Ok? Porque son cristianos, creen en el Señor, pero son abusivos en palabras, en muchas cosas. Entonces yo le pregunto a la hermana, ¿tú crees que Dios es justo? ¿Tú crees que Dios hace justicia? ¿Tú crees que es dura cosa caer en las manos de un Dios vivo? Entonces déjeselo a Dios. Yo no tengo que matarme en eso. O sea, la pregunta es, y ahí viene la otra parte, ¿tú das amor para que te lo devuelvan? Y ahí está el problema, no debe ser así. Yo doy el amor. Y las personas a veces van a responder mal, a veces regular, a veces bien, a veces súper bien. No importa, eso no hace que yo deje de hacerlo. Es igual con nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros al amor de Dios? A veces mal, a veces re mal, a veces re peor. Y así como respondemos, hace que el amor de Dios disminuya, que se estanque, que baje, que deje de ser. Dios te sigue amando. Increíble. Entonces por eso tenemos que hacerlo de la misma manera. Y por eso se lo dejamos al Señor. Señor, está en tus manos y oramos para que Dios sea convenciendo a ese corazón de los cambios que debe hacer. O sea, ahora sí vamos a preguntar cuando ya timbraron 3 veces. Está bien, bueno, está bien. Pregunta. Ya que... Sí. Pues vimos que no se arrepintió. Debemos de actuar en el amor de todo lo que solamente cuando uno ve al prójimo que hay arrepentimiento, o podemos mostrar ese amor así no haya ese tipo de arrepentimiento. Pues en la Biblia siempre el arrepentimiento muestra un sentido y un deseo de cambio. Y es algo necesario para poder avanzar en otros procesos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Si una persona no se arrepiente, pues nosotros simplemente estamos pasando por alto la ofensa, lo cual no es malo. Pero yo creo que es de oración y decirle al Señor, bueno, y si son cosas bien delicadas, hay que trabajar con la persona. El hijo pródigo llegó ya listo, Dios lo trabajó. Porque llegó diciendo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya venía... Y el hijo pródigo, ¿qué esperaba después de todo lo que hizo? Nada. ¿Qué creía que se merecía? Que me pusieran a trabajar ahí en la finca, ahí cortando pasto. Pero Dios no lo hizo así, porque así no funciona con Dios. ¿Otra pregunta más? Bueno, hermana, dígame. La línea delgadita de entre yo como mamá, papá y demás, entre alcahuetear y amar. Correcto. Uno tiene que ser, y bueno, la línea delgadita entre alcahuetear y amar. Algunas personas quieren ser amigos de sus hijos y se convierten en amigotes de sus hijos. Un amigote le alcahuetea a su hijo las cosas, dizque con el ánimo de que estén juntos. Eso no se hace. Un buen amigo, un buen papá o alguien bien, un buen creyente, nunca calla
el mal del otro, sino que dice cómo te ayuda a salir de ese. Y esa es la línea, que si vemos algo pecaminoso tenemos que buscar cómo ayudar a la persona, a ayudar. Y si no quieres ayudar, y si el hijo se tapa los oídos y dice, no quiero Bueno, se lo trabaja. uno como papá. Por eso, ahí podemos empezar a tomar medidas. Cuando la persona es necia, la Biblia nos permite tomar medidas contra la persona necia. Claro, no es un asunto de que entonces que la persona siga haciendo lo que quiere. Siempre podemos tomar medidas. Solo que el arrepentimiento garantiza un montón de cosas, que cambiemos totalmente el proceso. En cambio, sin arrepentimiento, pues, el proceso sigue igual y me tengo que seguir buscando cómo la persona llegue al entendimiento de que ha pecado, que necesita cambiar, porque si no, vamos a tener una persona que está exactamente igual como llegó. Listo, tiempo, sí señor. Una cosa súper rápida. Sí. Esto está largo. Traigan almuerzo. Sí, una horita más. Cuéntame. Solo basta olvidar de dónde nos sacaron para pensar los mejores. Solo basta olvidar quiénes éramos para menospreciar al otro. Claro. Porque ninguno de nosotros nació siendo una hoja en blanco. Nosotros llegamos a los caminos del Señor siendo hojas tan desagradables como la descripción lo permite. Y en muchos sentidos todavía lo somos. Lo que pasa es que frente a ciertos pecados nos sentimos ofendidos que porque nosotros no los cometemos o cuando los cometemos es entendible. Pero cuando es del otro, qué maloliente, qué desagradable y qué doloroso. Problema, es la persona con la que comparto vida. Y yo tengo que ser sumamente claro en reconocer que soy responsable tanto de mis pecados como no ayudar al otro. Amén. Para que pueda cambiar. Amén. Perdóneme que lo diga de esta manera, pero es que me está hablando una persona completamente manchada. Lo único que yo tengo de bueno en mi vida es mi Señor. Amén. Amén. Y así tiene que ser. El pecado, señores, consiste en que teniendo todo el amor de Dios en nuestro corazón, no se nos dé la buena voluntad de entregarlo, y mucho menos a la persona que Dios ha puesto al lado. Y que no trabajemos para ayudar a que esa persona crezca en amor. Eso es grave, delicado y feo. Y el hermano Tulio, la última pregunta. ¿Ya? ¿Puedo cortar? ¿Tiempo? ¿Ya? Es que estaba cortando. Ya hace rato, ya entendí. Bueno, señores, vamos a terminar en oración. Pero hagan el ejercicio. Primero, gratitud a Dios. Y la gratitud debe provocar una respuesta de que debo hacer algo por el Señor y debo empezar a hacer lo que Él hace conmigo. Literalmente. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Y solo tú y nadie más que tú, Señor, tiene palabras de vida eterna. Ayúdanos a poder lo que hablamos hoy, Señor. Podamos, Señor, primeramente verte a ti y ver tu amor expresado en tantas formas hacia nosotros. Que tu amor nos motive, nos conmueva y nos lleve a tomar pasos y decisiones para realmente empezar a mostrar que queremos imitarte como tú lo pides, Dios del cielo. Por eso hoy dejamos, Señor, en tus manos este tema, pidiendo que nos ayude a todos y cada uno de nosotros, pues queremos glorificarte y exaltarte en Cristo Jesús. Amén.